Bueno, hemos hecho una letra con un marcaje un poco más a tres, ¿no? Es una letra con un estilo Extremadura, un poco. Y hemos hecho dos maneras, ¿no? Hay una más básica, que es la primera, que va marcado siempre a tres, con la cuadratura más clara, ¿vale? Y la siguiente que hemos hecho, pues tiene otra medida, ¿no? Hay momentos que cerramos a medio compás y volvemos a entrar. Entonces, esto es para que veáis las diferentes maneras que se puede encajar una letra, ¿no? No tiene por qué ser siempre, ¿vale? Cuadriculado, ¿no? Y aquí tiene mucha importancia también cómo llevemos la guitarra, porque si obligamos mucho a quien esté cantando a ir midiendo y le cerramos constantemente, le vamos a estar obligando y no va a estar cómodo cantando. Este tipo de cante lo que necesita es que la guitarra vaya como muy suelta en el tiempo. Dentro que vamos a tres, entonces vamos constantemente como manteniendo, hacemos como una especie de colchón constante en el cante y solamente vamos cerrando y acentuando donde merece la pena realmente, para que ganen el ritmo sobre todo y además sea como una especie de conclusión. Es interesante. Es importante también que el cante vaya con la guitarra, ¿no? Sepa avisarle con la voz y con las formas de que vamos a cerrar y de que vamos a recoger. Si todos lo cantamos igual, el guitarrista que está al lado no sabe por dónde camina. Claro, es muy difícil. ¿Vale? Nosotros tenemos que ser inteligentes, ¿vale? Y ayudarlo a él también, igual que él nos ayuda a nosotros, ¿no? Con los acordes y nos va llevando, ¿no? Para que caminemos los dos a la vez, tiene que haber una conversación entre los dos, ¿no? Un diálogo, ¿no? Sí, habéis visto también, por ejemplo, que el cierre de las dos formas que hemos hecho es diferente. En la primera vez que hemos hecho, hemos cerrado a 3 y si estuviéramos midiendo a 7, 8, 9, 10, habríamos cerrado en el 3 o en el 6, no estoy seguro ahora mismo, porque es un hilo con la letra. Cuando dice ella con Gracia y Salero, ahí ella encoge la frase y la dice más rápido, entonces aprovechamos para cerrar con ella. Eso le da mucho efecto al cante y le da mucho efecto al cierre del cante y después volvemos a 3 otra vez. La guitarra está como ahí pendiente, cierra y vuelve otra vez a ese colchón, a esa nubecita en la que vamos llevando. Claro, recoge. La guitarra lo que hace es recoger lo que nosotros hemos dejado, ¿no? Y dejamos la letra cerradita y atadita. Si la dejamos abierta, no tiene el mismo efecto, No tiene el mismo efecto. Vamos a ver siempre que casi siempre en los cierres, en las últimas partes de las letras, pues que la letra se compone en la estructura de dos partes. Una es como el anuncio y la otra es la segunda parte, que es como la coletilla o el cierre, ¿no? La resolución, ¿no? Vais viendo siempre que para nosotros en guitarra, pues casi siempre es aquí y venimos aquí, ¿no? Digamos que esa sería la última parte de la letra. Ahí sí podemos intuir, dejar intuir ya que vamos a cerrar en tiempo, cerrando con los 12 tiempos. De manera que en el cierre de la letra vamos a cerrar en el 10, que es donde se vuelve otra vez a entroncar todo, para después volver a abrirse. Ese tipo de efectos no se pueden explicar mecánicamente como algo fijo, porque va a depender mucho de lo que esté haciendo el cantador y de lo largo que nos vaya haciendo los tercios y de los sitios donde se va apoyando en el ritmo. Pero para nosotros es una referencia básica que el cierre de la letra casi siempre vamos a cerrarla en el 10, con lo cual tenemos ya algo con lo que podemos ayudar al cante ya como algo básico. Pero a partir de eso tenemos que estar siempre muy con el cante. Yo creo que aquí el diálogo en todos los estilos de bulería, pero sobre todo en la bulería 3, el diálogo con la guitarra es muy importante porque es todo sobre un tiempo que va continuo. No hay una estructura rítmica que esté obligando a nada. Entonces, cuanto más estemos con el cante y seamos capaces de darle importancia a todos los trocitos de la letra, como hemos dicho antes, a cada parte de la letra, pues todavía va a sonar mejor. Y ahí vamos a ganar mucho, tanto con la guitarra como el conjunto total, con el cante. Vamos a hacer la primera letra, si quieres, más despacito. Puede respirar, ¿vale? No tenemos por qué cantar las letras seguidas, podemos soltar el primer tercio, la guitarra responde, ¿vale? No siempre hay que cantar las letras seguidas, ¿vale? El cante respira, igual que la guitarra respira.
el golpecito. Los peina un estudiante, te lo risa un artillero. De la artillería, que con gracia el salero, con gracia el salero. ¿Vale? Entonces esta es... Siempre estamos aquí, entramos y salimos, ¿vale? La guitarra igual, ¿eh? Pues aquí, en la mano, el golpe. No hay más, no es nada complicado. Si nosotros caminamos por ahí, si él mantiene eso, tenemos libertad de caminar. Si empieza a cerrar, ya no es lo mismo. Ya cambia el toque, ya el picante cambiaría también. Dime, niña hermosa, ¿quién te peina el pelo? Lo peina un estudiante, te lo risa un artillero. De la artillería, que con gracia el salero, con gracia el salero. Esta segunda vez que he hecho la letra, ¿no? Como habéis visto, pues tengo el segundo tercio que lo corto a medio compás, ¿no? En vez de terminar el tercio y volver a entrar otra vez, pues lo que hacemos es hacer los dos tercios dentro de un mismo compás. Entonces lo que hacemos es que resolvemos antes el anterior y nos metemos con el siguiente. Y es otra manera de cuadrar la letra, ¿no? Por eso está bien que investiguemos, ¿no? Con la cuadratura, el compás está ahí, siempre va a estarlo, el cante por bulería es así, pero tiene muchos abanicos, ¿no? De posibilidades, ¿no? Tiene mucho juego y en la guitarra igual, ¿no? Ahí vemos como yo la sigo a ella, yo me meto en su cambio de ritmo. Entonces no es de velocidad, sino de ritmo, en la forma de llevar el ritmo. Va a un tiempo primero que va como muy asentado, va como parándolo hacia atrás y de pronto la letra coge impulso. Entonces yo me meto en ese impulso y me dejo llevar por esa ola. Y entonces ahí todo gana mucho más porque cerramos, ¿sabes? Como que casi de alguna manera vomita al final, ¿no? Y esa forma de terminar tiene mucho efecto, además para el baile también es muy efectiva.